Cuenta increíblemente geniales datos curiosos. El primer juego de Star Fox de 1993 fue tan avanzado para su época que el cartucho de Super Nintendo tenía que llevar un chip de procesamiento llamado Super FX para poder mostrar gráficos 3D. Este chip tenía más poder que toda la consola completa, que solo servía como puente entre el cartucho y la televisión. Solo ayudaba con el sonido y los controles. Cuando fue construido el Taj Mahal en 1653, la Universidad de Harvard ya tenía 17 años funcionando. Fue fundada en 1636. Sin embargo, el edificio más antiguo que se conserva en Harvard es de 1720. Los dos anteriores que hubo fueron demolidos debido a que no estaban bien construidos. Las fiestas de Halloween de la modelo Heidi Klum son conocidas porque se toma demasiado en serio sus disfraces. Ha aparecido disfrazada de Medusa, de Fiona, de E.T. y de gusano hiperrealista, entre otros. Recientemente, aunque no era Halloween, fue disfrazada de escultura a la gala del Museo Metropolitano de Nueva York, Met. Las calificaciones de los alumnos han bajado de forma general en los últimos años, de acuerdo con pruebas internacionales, principalmente en matemáticas, en donde han vuelto a niveles parecidos a los de hace más de 20 años. En algunos países, como en Suecia, están dejando al lado la tecnología para volver a usar libros de papel y cuadernos para escribir con lápiz en las escuelas. El guitar es un instrumento musical que se puso de moda en los años 80, que era básicamente un teclado que se podía colgar como una guitarra. Algunos modelos tenían controles para imitar directamente su sonido, como el famoso Roland Axis 1, que tenía una barra para hacer vibrato y cambios de tonos moviendo la mano, como si fueran cuerdas de guitarra. Una de las variantes más extrañas del ajedrez es el Alice Chess, que se juega con dos tableros al mismo tiempo. Cada que mueves una pieza en un tablero, desaparece y reaparece en la misma casilla del otro tablero, como si se teletransportara mediante un portal. Esta forma de jugar inspiró otras variantes multitablero y estudios sobre el ajedrez abstracto. En el 2007, el equipo de Fórmula 1 de Honda usó un auto sin patrocinadores. En lugar de logos, el coche tenía una imagen completa de la Tierra vista desde el espacio, como si la Tierra tuviera forma de auto de carreras. La idea era promover conciencia ambiental con su campaña Earth Dreams, pero ya casi no es recordado debido a que fue uno de los autos más lentos de la temporada. Cuando salió el primer juego de Kirby, Kirby's Dream Land, nadie sabía de qué color era oficialmente Kirby, porque el Game Boy solo mostraba gráficos en blanco y negro verdoso. Hubo un debate en Nintendo sobre si debía ser rosa o amarillo, pero al final se decidieron por el rosa. De cualquier forma, hubo un malentendido al hacer las portadas del juego para Estados Unidos, en donde apareció blanco. El ingeniero de la división de seguridad de Honda, Shotaro Odate, tiene a su nombre más de 250 patentes y 9 estudios científicos sobre tecnología de asistencia al conductor, sensores de volante y cinturones inteligentes. Todo esto lo ha logrado luciendo un estilo de peinado similar a personajes de anime. Incluso por esta razón ha salido más de una vez en segmentos de la televisión de Japón. El filósofo alemán Friedrich Nietzsche intentó ser compositor antes de ser conocido por sus obras en la filosofía, influenciado por su admiración a Richard Wagner, pero muchos de sus amigos y conocidos llegaron a describir su música como caótica e incómoda, por no decir que era terrible. Años después terminó peleado con Wagner, criticándolo en sus libros, al grado de que escribió un ensayo completo contra él. El set de la serie original de Los Locos Adams en realidad era de color rosa y tonos claros principalmente. Estaba decorado de esta forma debido a que la serie se emitía en blanco y negro y estos colores lograban mejores contrastes. El rosa ayudaba a que las paredes no se vieran apagadas y que tuvieran un tono sombrío elegante.
Las estafas de esquema Ponzi se llaman así por Charles Ponzi, un italiano que en la década de 1920 afirmaba que ganaba dinero aprovechando diferencias de precios de cupones postales internacionales y convencía a la gente de invertir en su idea, pero en realidad casi no compraba cupones, le pagaba a los primeros inversionistas con dinero de los nuevos. De esta forma generó el equivalente a millones de dólares actuales, pero poco después fue arrestado. Los tacos al pastor provienen de una fusión cultural entre México y Medio Oriente. A principios del siglo XX, inmigrantes libaneses intentaron recrear el shawarma, sustituyendo la carne de cordero por puerco, llamándolo taco árabe. Esto en el estado de Puebla. Posteriormente, en la Ciudad de México, se empezó a marinar con adobo y le añadieron el toque de piña. Napoleón pudo ver la primera batería eléctrica de la historia en una demostración ante el Instituto de Francia por parte del inventor Alessandro Volta en 1801. La batería funcionaba apilando discos de zinc y cobre separados por cartón o tela con agua salada, lo que generaba una corriente eléctrica continua. Napoleón quedó impresionado con la demostración. Para aplicar los microdetalles que tienen los Hot Wheels de los últimos años, como los faros, las insignias y las placas, se utiliza una técnica llamada microtampografía industrial, en donde una almohadilla de silicona transfiere tinta a superficies curvas con gran precisión. Aún así, hay algunos que salen con las impresiones un poco desalineadas por unos cuantos milímetros. Las hojas de eucalipto contienen aceites esenciales y compuestos fenólicos venenosos. Además tienen bajo valor nutricional y su fibra es casi imposible de digerir. Sin embargo, hay animales que toda su dieta consiste en estas hojas, como los koalas, que tienen un órgano especial para desintoxicar y duermen hasta 22 horas al día para conservar la poca energía que les brindan. El dibujo popular en memes de internet conocido como Wojak comenzó como un dibujo hecho por un usuario polaco en foros de internet a finales del 2009. Wojak significa algo como soldado en polaco. Originalmente aparecía en el meme de la fiesta en una esquina, deseando irse a su casa, pero poco después la ilustración se empezó a modificar y usar en series de personajes meme representando diferentes sentimientos. En el templo Otagi Nembutsu, a las afueras de Kioto, Japón, hay más de 1200 estatuas de piedra llamadas Rakan, discípulos de Buda, que fueron talladas por personas comunes hace alrededor de 40 años. Cada una tiene una expresión distinta, algunas están riendo, otras parecen distraídas y sus rasgos varían mucho. Esto rompe con la estética tradicional japonesa, en donde este tipo de figuras suelen ser muy solemnes. Uno de los primeros videojuegos comerciales en donde el agua reaccionaba dinámicamente al entorno de manera convincente fue Half-Life 2. Su motor Source permitía flotación basada en físicas de objetos y personajes, además de ondas dinámicas, refracción y reflejos en tiempo real. Durante su desarrollo se dieron cuenta que los testers se la pasaban jugando con cubetas y barriles viendo cómo reaccionaban con el agua. La fórmula de los chicles Hubba Bubba fue diseñada con menos adhesividad o pegajosidad que los chicles tradicionales, lo que permitía hacer burbujas más grandes, y cuando se reventaba era fácil despegarlo de la cara o del cabello. Esto fue resaltado en sus campañas publicitarias a lo largo de los años. El apellido oficial de la familia de la serie Malcolm in the Middle no es Wilkerson. En el primer episodio, este apellido llegó a aparecer en una placa en el uniforme de Francis y aparecía en el libreto de Linwood Boomer, el creador de la serie. Pero después de eso, Boomer no quiso que se mencionara de nuevo. Incluso en el último episodio se ve el nombre de Francis en un gafete que dice No Last Name o sin apellido. En la nueva serie del 2026, Life Still Unfair, vuelve a aparecer el sin apellido en la placa del uniforme de Jamie.
Muchas cabinas telefónicas rojas en Reino Unido ya no funcionan como teléfonos, pero han sido conservadas por su valor cultural. Algunas fueron convertidas en mini bibliotecas, mini cafeterías, estaciones para cargar celulares, tiendas de souvenirs y puntos Wi-Fi. Muchas incluso están registradas como edificios protegidos, asegurando su conservación. Los primeros diccionarios no se crearon para definir palabras de uso común, sino para explicar términos difíciles o traducir vocablos de otros idiomas. Uno de los más influyentes fue el diccionario escrito por Samuel Johnson, publicado en Reino Unido en 1755. Johnson tardó casi 9 años en completarlo, y muchas definiciones tenían opiniones personales y humor. Por ejemplo, definió la avena como un grano que en Inglaterra se le da a los caballos, mientras que en Escocia sirve de alimento para las personas. En la película Shawshank Redemption o Sueño de Fuga, después del escape de la cárcel, se muestra el hoyo en la pared cubierto por un póster, para que no lo vieran los guardias. Sin embargo, esto no tiene sentido, ya que no quedó nadie en la celda para poner el póster de regreso, y claramente no se podía poner desde adentro del hoyo. El diseño de los kayak fue ideado hace miles de años por los pueblos inuit para poder cazar en el Ártico. Estaban hechos de madera y huesos de ballena, cubiertos con piel de foca impermeabilizada. Estaban hechos a medida del cuerpo de cada persona para lograr la máxima estabilidad, velocidad y sigilo. La palabra kayak significa bote de hombre o pedazo de madera flotante en lengua esquimal. Miley Cyrus aparece durante 4 segundos en la película High School Musical 2, durante la canción final bailando entre la multitud. Esto ocurrió porque Disney Channel había hecho una encuesta para que el público eligiera qué estrella del canal tendría un cameo en la película. Se desconoce por qué apareció tan poco tiempo en pantalla. El disco Untouchables de la banda Korn del 2002 fue uno de los primeros en ser grabados en 96K de alta definición, más de lo doble de la frecuencia de muestreo de audio de un CD estándar de 44.1 kHz. El uso de equipo de alta tecnología en estudios y la renta de varias mansiones elevó el costo de su producción a un total de entre 4 y 6 millones de dólares, lo que lo pone entre los 10 discos más caros de grabar de la historia. En Colombia existe un pastelito llamado Gansito, de la marca Ramo, que aunque son muy parecidos, es diferente al Gansito Marinela de Bimbo. De hecho, en el 2014, Marinela perdió el derecho de usar su mascota original en Colombia, el ganso blanco con pico naranja. Esa fue una de las razones por las que Marinela cambió su mascota para parecer más como un pato amarillo. En la película Karate Kid, Daniel San logra atrapar una mosca con unos palillos chinos, lográndolo antes que su maestro, el señor Miyagi. Años después, el actor Ralph Macchio explicó que usaron varios trucos de filmación para hacer esta escena. Intentaron con una mosca falsa, atar una real con un hilo de pesca e incluso meter al refri a las moscas para que fueran más lentas. Pero al final solo usaron un truco de edición rápida. Los marcatextos o resaltadores, inventados en 1963, utilizan una tinta fluorescente transparente que absorbe la luz ultravioleta para hacer que el texto brille sin taparlo. El amarillo es el color estándar porque es el más visible para el ojo humano, no interfiere en las fotocopias y además ayuda a la memoria al aumentar el estado de alerta mental. Antes de ser actor famoso, Hugh Jackman trabajó como payaso de fiestas infantiles en Australia, en donde ganó $50, los $50 más sucios que ganó, de acuerdo con sus declaraciones. Se retiró de su carrera como payaso después de que en una fiesta un niño de 8 años le dijo que era muy malo. La primera escalera eléctrica nació como una atracción en una feria en 1896 en Brooklyn, Nueva York. La gente pagaba por subir en una banda inclinada con barandales. No tenía escalones definidos, pero fue la base del diseño que poco después se comenzó a utilizar en lugares como centros comerciales y estaciones del metro, y no ha cambiado mucho hasta el día de hoy.
El escritor Michael Ende quedó tan disgustado con la adaptación cinematográfica que hicieron de su novela La historia sin fin, incluyendo cambios al guión que había escrito, que demandó a los productores e intentó detener el estreno de la película, que había quedado demasiado tipo aventura de Hollywood, según él. Al final no logró sabotear el estreno, pero consiguió que quitaran su nombre de los créditos al inicio. En 1993, Pepsi lanzó en Filipinas un concurso en donde el número dentro de la tapa de la botella podía entregar premios millonarios. El premio mayor era de 1 millón de pesos filipinos para quien encontrara el número 349, pero como hubo un error de impresión, salieron alrededor de 800,000 tapas ganadoras con el 349. Miles de personas reclamaron su premio al mismo tiempo, hubo protestas y demandas. Las empresas de inteligencia artificial están comprando tantas tarjetas de gráficos y tanta memoria RAM para entrenar sus modelos que los precios del hardware para consumidores han aumentado exponencialmente desde el 2025, llegando en unos casos a superar el 1000% de su precio normal. Fabricantes como Nvidia y Samsung priorizaron centros de datos porque daban más ganancias que el mercado gamer. En Kenia, cerca de la frontera con Tanzania, está el lago Natron, que tiene una característica única en el mundo. Su agua es tan alcalina y caliente que puede calcificar animales hasta dejarlos como si fueran estatuas de piedra. Las altas concentraciones de carbonato de sodio preservan sus cuerpos y les dan un aspecto petrificado, como si fueran esculturas naturales. Pero esto ocurre en un largo periodo de tiempo, no es instantáneo. Y las fotografías famosas de los animales de piedra de ese lugar son planeadas, son más artísticas que naturales. En Noruega y Suecia es muy popular y casi un alimento básico la pasta o crema escandinava hecha a base de huevas de pescado saladas y ahumadas, conocido como caviar. Se suele untar en pan o comer directamente del envase, que parece como un contenedor de pasta dental o de pintura al óleo. Es diferente del caviar de lujo, ya que este no sale de las mismas especies de pez. Existió en Gran Bretaña durante siglos un campeón del rey, un guerrero oficial cuyo deber era defender el derecho del rey mediante un duelo por si alguien lo desafiaba. Durante las coronaciones, el campeón entraba armado a caballo y lanzaba un desafío público a cualquiera que negara la legitimidad del rey o reina. Este puesto todavía existe, pero de forma simbólica. La última vez que hubo un desafío real fue en 1821. Las pelotas de ping pong reaccionan a los giros más que cualquier otra pelota deportiva. Pueden llegar a las 6,000 revoluciones por minuto, y como son ligeras y huecas, un golpe lo suficientemente fuerte y con efecto puede hacer que siga una trayectoria que a simple vista parecería imposible, como cambiar de dirección o bajar su velocidad drásticamente después de botar. El escritor Franz Kafka le pidió a su amigo Max Brod que quemara todos sus manuscritos no finalizados ni publicados después de su muerte, pero Brod ignoró su petición y poco después editó y publicó obras como El Castillo y El Proceso. Esto terminó convirtiendo a Kafka en uno de los escritores más influyentes del siglo XX, y sus ideas siguen siendo relevantes hasta el día de hoy. En el 2017, Disney le pagó $100 millones a un grupo de animadores para que retiraran una demanda colectiva, ya que habían descubierto que diferentes estudios habían acordado no contratar animadores de otras compañías como medida de competencia leal. Sin embargo, el propósito real de estos acuerdos era pagarles menos. Las pequeñas masas o gránulos que contiene el kéfir no son cereales reales, son comunidades vivas de bacterias y levaduras que trabajan juntas para fermentar la leche, y si se conservan bien pueden seguir produciendo indefinidamente. Aunque la ciencia ha estudiado estos microorganismos, todavía no se ha logrado crear estas colonias desde cero en un laboratorio, solo a partir de cultivos ya existentes.
Existen 338 especies conocidas de colibríes, de las cuales entre 160 y 170 viven en Colombia. La frecuencia de latidos de estas aves puede superar los 1200 por minuto, por eso requieren consumir casi la mitad de su peso en comida cada día. Barack Obama es el primer presidente de Estados Unidos que nació cuando ya se usaba la versión actual de la bandera estadounidense, la de 50 estrellas. La bandera cambió el 4 de julio de 1960, después de que Hawái se convirtió en un estado, y Obama nació en agosto de 1961. Todos los demás presidentes de Estados Unidos hasta el 2026 nacieron con versiones con menos estrellas de la bandera. A pesar de que los kiwi parecen aves primitivas, tienen uno de los sentidos del olfato más desarrollados del mundo aviar. A diferencia de la mayoría de las aves, sus fosas nasales están en la punta del pico, lo que les permite oler el suelo mientras buscan comida como insectos y lombrices. Los artesanos europeos estuvieron durante 4 siglos intentando recrear la porcelana china. Muchos guardaban las piezas rotas en lugar de tirarlas, con el afán de estudiar cómo los artesanos chinos lograban ese material tan fino, brillante y resistente, mientras que en China guardaban los secretos de su fabricación como si fuera un tesoro. Fue hasta 1708 que un alquimista de lo que ahora es Alemania logró recrearla. El ex primer ministro de Malasia, Mahathir Mohamad, que se retiró en el 2020, tiene 100 años y sube videos a su canal de YouTube, haciendo vlogs con su esposa de 99 años, en donde se puede ver que maneja su auto y anda en bicicleta a veces. Además tiene un podcast. Una de las zonas más difíciles y peligrosas para navegar es el pasaje de Drake, el tramo del océano entre el Cabo de Hornos en el extremo sur de Sudamérica y la Antártida, conectando el Océano Atlántico Sur con el Océano Pacífico Sur. Esta unión y la falta de masas de tierra que frenen el viento provoca que haya olas enormes y tormentas impredecibles. En el programa Saturday Night Live existe algo llamado The Good Nights, que es el momento final en donde todos se abrazan mientras salen los créditos. Un momento que parece improvisado y feliz, pero muchas veces los fans lo han usado para leer el lenguaje secreto del elenco. Cuando algún actor aparece aislado, llorando o abrazando a todos, suelen estar a punto de dejar el programa, y muchas veces le han atinado como si fuera una apuesta deportiva. Las catarinas tienen un mecanismo de defensa algo grotesco, que consiste en que sueltan una sustancia amarilla desde las articulaciones de sus patas llamada hemolinfa, que es el equivalente a la sangre de los invertebrados. Esta sustancia sabe y huele mal, para ahuyentar a los depredadores. Sus puntos negros sirven para advertir al que quiera acercarse que no es bueno jugar con ellas. 50 increíblemente geniales datos curiosos. Cocóptero.